Bueno, ahí vi que por ahí se me hizo un poco extenso el primer video, así que vamos a tratar de ir un poco más rápido. Cualquier cosa abrimos juego a las preguntas en otra instancia, ¿está bien? Vamos con el caso 2, y se determine la renta grabada de doctora Victoria Cano, residente en el país, para el periodo fiscal 2019, la cual otorgó un préstamo de 500.000 pesos en concepto de capital, percibiendo un interés del 3,5 mensual durante 12 meses a partir de marzo de 2019. El interés fijado por el Banco Nación para descuentos comerciales es de 1,55% mensual. El capital se devolverá en términos de un año. Acá hay varios datos importantes a considerar. Primero, que se trata de un préstamo, y por tratarse de un préstamo queda comprendido en el inciso A del artículo 48, el último párrafo dice: y toda suma que sea el producto de la colocación del capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago. Es decir, al estar incluido en el inciso A del artículo 48, se trata de una renta de la segunda categoría, colocación de capital, acá en este caso a través de un préstamo. El artículo 52, a su vez, complementa de la ley, dice que el interés de la operación, salvo de este tipo de operaciones, a plazo o de préstamo, de deuda, en realidad lo que dice es, cuando se trate de deudas, el interés no podrá ser menor a la tasa del Banco Nación Argentina para descuentos comerciales. Por eso es que el enunciado nos da el dato de cuál es la tasa. Entonces dice el artículo 52, no permite que, para este caso de operaciones de préstamo o de ventas a plazo, no permite que se estipulen intereses por debajo del que establece el Banco Nación para descuentos comerciales, por una cuestión de evitar, ¿sí?, a ciertos actos que intenten esquivar el impuesto que recae sobre estos conceptos. Entonces, esos dos puntos principales del enunciado, y otro punto que no está en el enunciado, pero que ya a esta altura debiéramos saberlo, es que las ganancias de segunda categoría se rigen por el criterio de imputación de lo percibido. Entonces, acá nos dice el enunciado que empezó a cobrarlo a partir de marzo, la primera cuota, ¿sí?, por el término de un año, ¿sí? Esto quiere decir que los 500.000 pesos, el capital se devolverá en el término de un año. Es decir, lo único que va cobrando la doctora Victoria Cano en el transcurso del año son los intereses. ¿Está bien? Porque el capital lo recibe todo al cabo de un año, se entiende que sería febrero de 2020. Entonces, la resolución correcta sería calcular los intereses mes a mes a partir de marzo, ¿sí?, el 3,5% mensual, ¿sí?, desde marzo hasta diciembre. ¿Por qué hasta diciembre? Justamente porque va por los criterios de lo percibido, ¿sí? Las últimas dos cuotas, la de enero y de febrero, ya caen en el ejercicio fiscal 2020. ¿Está bien? Este tipo de información no va a estar tan clara quizás en un práctico, pero es algo que usted tiene que tener bien claro, que es el criterio de imputación de las diferentes rentas. La renta de segunda y de cuarta van por lo percibido, de primera y de tercera van por lo devengado, ¿sí? Si se tratara, bueno, ya vieron el práctico de las ganancias de primera, van por lo devengado. No importaría en este caso si fue cobrada o no fue cobrada. Vamos al caso número 3. ¿Sí? Se trata de un ingeniero agrónomo, Juan Larreta, que realizó durante el ejercicio 2019 un plazo fijo a 12 meses en el banco francés BBVA actualmente. El plazo fijo lo hizo el 1 de septiembre, cuyo certificado incluye 56.000 pesos en concepto de intereses devengados al 31 de diciembre de 2019, que a la fecha de finalización del periodo no habían sido cobrados. Ya a esta altura se habrán dado cuenta cuál es el tratamiento que le corresponde a este caso. Si bien el plazo fijo es una renta que, por sus características de colocación de capital, da lugar a pensar de que está alcanzada y grabada, que de hecho lo está, y de hecho tiene un tratamiento específico en el impuesto celular, que luego será derogado, pero no viene al caso.
acá el dato que más importa en este enunciado es que no habían sido cobrados el 31 de diciembre. Entonces, si bien es una renta que tendrá un tratamiento cuando sea cobrada, un tratamiento específico, actualmente para el periodo 2019, que es lo que nos ocupa, no generan impuestos para el periodo fiscal 2019. Vamos a leer lo que dice la resolución. La renta de segunda categoría va por lo criterio percibido, al no estar cobrados, no constituye renta imponible. Acá le transcribo el artículo B, el inciso B del artículo 24 que habla de imputación. Y les agrego que las ganancias que se refiere, los artículos 95, acá habla de los intereses de plazo fijo, que es el impuesto celular, 98 y 99 se imputarán al año fiscal en que hubiesen sido percibidos. Si esto hubiese constituido una renta imponible porque han sido cobrados, por liquidación cedular correspondería aplicar el artículo 95. El artículo 95 se trata, o digamos, le aplica, mejor dicho, norma el tratamiento que se le da a los rendimientos producto de la colocación de capital en valores. Entre las cosas que menciona la colocación de capital y los intereses originados en depósitos a plazo efectuados en las instituciones de la Ley 21.526 de entidades financieras. Es decir, este artículo, el artículo 95, que pasa a estar derogado a partir del año 2020, es decir, ya no corre a partir del año que viene, sí corre para el 2019. ¿Está bien? Entonces, si esos intereses de plazo fijo hubieran sido percibidos en 2019, hubiera estado alcanzado en el 2019, y le hubiera correspondido efectuar el tratamiento que está detallado en el artículo 95. En este caso, hubiera correspondido, como es un depósito en moneda nacional, sin cláusula de ajuste, vamos a suponer, le corresponde la alícuota del 5%, le correspondería si fuera sin cláusula de ajuste, y si fuera en moneda extranjera o en pesos o en moneda nacional con cláusula de ajuste, la alícuota del 15%. Esa alícuota se aplica sobre los intereses, obviamente, porque acá la renta en cuestión no es el capital, sino que es el resultado que genera esa colocación de capital, que son los intereses, los 56.000 pesos. Insisto, si hubieran estado percibidos al 31 de diciembre de 2019, la parte que fue percibida le correspondería aplicar lo normado en el artículo 95 de impuesto celular para estos casos. Como estos no fueron percibidos, y para el año 2020 este impuesto ya está derogado, ¿sí? No le corresponde más el impuesto celular. Pero además, si hacen un repaso del artículo 26 de exenciones, se darán cuenta y encontrarán que los depósitos a plazo fijo están exentos. ¿Sí? Y acá les dejo, volvieron a estar exentos. ¿Sí? Acá en el inciso H se incorporó nuevamente que los plazos fijos en moneda nacional están exentos. Con lo cual, esta persona básicamente logró evitar el impuesto. No, eso no es evasión, simplemente hubo una correcta planificación fiscal. ¿Sí? Se lo pasó para el año siguiente y el año siguiente ya no tributarán porque están exentos. Caso 4. Determinar la ganancia neta para el señor José Maiti, quien obtuvo los siguientes ingresos durante el año 2019. Por su participación en Garibal SRL obtuvo utilidades de 220.000 pesos, correspondiente al ejercicio cerrado en junio de 2019. La utilidad al 31 de diciembre de 2019 aún no había sido distribuida. El contribuyente realizó un aporte a la sociedad en el año 2010 por 45.000 pesos. Eso es un dato que no nos ocupa en este caso. Lo que sí nos ocupa es este dato, que dicha utilidad al 31 de diciembre de 2019 aún no había sido distribuida. Para el caso de los dividendos y utilidades, la distribución y la asignación individual es una manifestación, es una representación de percepción, de percibido. Con lo cual,
no estaban percibidos, esa utilidad no estaba percibida el 31 de diciembre. Y por ende, no corresponde imputarla al ejercicio 2019. ¿Está bien? Nuevamente aparece acá como protagonista de la resolución el artículo 24, cuarto párrafo, cuando habla de la necesidad de que los dividendos y utilidades estén distribuidas y asignadas en cuentas particulares a sus titulares, accionistas o socios. El punto 2 dice, cobró también, José Maití, cobró durante el ejercicio del periodo fiscal intereses por el valor de 15.000 pesos provenientes de depósitos en caja de ahorro en un banco del país. ¿Sí? Los intereses de caja de ahorro nunca fueron excluidos, nunca se sacaron, para que no sea tan confuso, se sacaron del inciso H del artículo 26. El artículo 26 habla de exenciones, con lo cual los intereses que generan las cajas de ahorro siempre estuvieron exentos. ¿Sí? Entonces, si no supiéramos o si no hubiéramos leído el artículo 26, diríamos que se trata, o quizás se encuadre, en una especie de colocación de capital. ¿Sí? Y por ende los rendimientos podríamos decir que están alcanzados por el artículo 48, renta de la segunda categoría. Pero siempre va a ser necesario hacer el repaso de las exenciones para ver si una renta que fue alcanzada, grabada por el impuesto, con posterioridad el legislador le dio un tratamiento y la excluyó, la eximió del gravamen, que es el caso de las cajas de ahorro. Entonces recibió intereses de una caja de ahorro y también recibió intereses por 22.000 pesos de un depósito a plazo fijo en un banco de Uruguay. ¿Sí? Acá, nuevamente, estamos ante una situación en la que se trata de una renta de segunda categoría, pero que la fuente generadora de la renta se encuentra en el exterior y por ende es una ganancia de fuente extranjera. Y por ende, y con lo cual, tenemos que dirigirnos al título 8 de la ley, ganancias de fuente extranjera percibidas por residentes en el país. El artículo 137 dice que constituye ganancias de fuente extranjera, incluidas en el artículo 48, las enunciadas en el mismo que generen fuentes ubicadas en el exterior. Plazos fijos constituidos en el exterior no alcanza, claro, lo que tiene que decir, en principio estaría alcanzado, en principio no, está alcanzada esa renta, los intereses de plazo fijo, y a la vez, complementariamente, debemos saber y debemos repasar el inciso H del artículo 26, y ahí nos daremos cuenta que no solo están alcanzadas, sino que la exención se limita para los plazos fijos constituidos en el país. Entonces no es el caso no es el mismo ejemplo del caso anterior, ¿sí? Donde estaban exentos, sino que al hacer un plazo fijo constituido en el exterior, está alcanzado y grabado. Bueno, acá está muy bien esquematizada la resolución. Tenemos, por la participación en la SRL, al no estar percibidas, no son imputables al ejercicio. Si bien ya se aprobaron, esas utilidades no fueron asignadas, no fueron distribuidas, y por ende no tengo nada. O sea, mejor dicho, Maití no tiene nada, el señor Maití. Por los intereses en las cajas de ahorro, dijimos que están exentos los 15.000 de las cajas de ahorro. Pero, acá hay un dato de color, o un dato más que hay que tener en cuenta, y para poder complementar una solución correcta a este paso, a los intereses en las cajas de ahorro, vamos a tener que irnos al anteúltimo párrafo del artículo 26. ¿Por qué? ¿Qué dice el anteúltimo párrafo? Dice que cuando coexistan intereses coexistan intereses activos y pasivos, si se quiere, ¿sí? Solo está exenta la diferencia entre ellos. ¿Sí? Es decir, porque acá hay un dato, a ver si me lo salteé,
posiblemente me haya salteado, acá, este dato. Dice que el señor Maití, José Maití, abonó 4.000 pesos de intereses relacionados con su actividad profesional. ¿Sí? Entendemos que este inciso está relacionado con eso. Entonces, fíjese que acá coexisten justamente estos dos, esto que le digo. Por un lado tiene intereses, lo que son intereses pasivos para la entidad bancaria, de 22.000 pesos para el Banco Uruguayo, 22.000 pesos que le tiene que pagar a José, perdón, los 4.000 pesos corresponden a los, porque estamos viendo en la exención, los 4.000 pesos corresponden a los 15.000 generados en la caja de ahorro. ¿Está bien? Quizás queda un poco desordenado, pero haciendo un raconto, básicamente estos 4.000 pesos son los que paga Maití, el señor a la entidad bancaria. A ver, vamos a hacer un pequeño stop para no generar confusión. Y está perfecto. Acá está la resolución, está bastante claro. Yo les invito a que lo lean. Parece un párrafo que genera confusión, pero en última instancia, en resumen lo que dice es que solo está exenta de esos intereses de caja de ahorro la parte que exceda a la compensación de los intereses activos y pasivos. En este caso es, por un lado, tengo 15.000 pesos generados en una caja de ahorro. ¿Sí? 15.000 pesos, de los cuales 11.000 son exentos, específicamente exentos por el inciso H de la 26, y 4.000 están grabados, pero a la vez son deducibles. ¿Por qué? Son deducibles los intereses que pagó. ¿Sí? Pues son gastos inherentes a la generación de una renta grabada. Entonces, por la diferencia vale la exención, corre la exención, y entre ellos se compensan entre renta grabada y el interés abonado. ¿Sí? Básicamente es una cuestión de exposición de esas rentas, porque en última instancia el resultado es el mismo. Aguárdenme un segundito. Bueno, ahí me sonaba extraña esta resolución. Si tenemos 4.000 pesos dentro de la ganancia o la renta grabada y 4.000 de deducciones, entonces el resultado de fuente argentina es cero, ¿sí? No hay renta grabada. Repasé los artículos que les comenté, el penúltimo párrafo del artículo 26, dice cuando coexistan intereses activos contemplados en el inciso H, plazo fijo, caja de ahorro, o actualizaciones activa con intereses o actualizaciones mencionadas en el artículo 85, inciso A, repasen ese artículo, la exención estará limitada al saldo positivo que surja de la compensación de los mismos. Acá esta es la compensación de la que habla, 4.000 de renta grabada, 4.000 de deducciones, y esta es el excedente que está exento. Espero haber sido claro. No es menos de lo que parece. Repasen los artículos nada más. Y por los 22.000 pesos de plazo fijo del Banco Uruguayo, es ganancia de fuente extranjera, no está exenta, no alcanza la exención del artículo 26, inciso H, y por ende hay renta de fuente extranjera que va a determinar impuesto. ¿Está bien? Acá hice macana, me corrí todo, me parece. Bueno, no importa. Caso 5. El señor Andrés Gorza se comprometió a no hacer una operación de opciones de mercado de valores en Buenos Aires, en el mercado de valores de Buenos Aires, percibiendo por ello $10.000 por no ejecutar una opción. Eso fue el 28 de febrero de 2019. No es habitualista en este tipo de operaciones. El tipo de cambio al cierre era de 36,80, el tipo de cambio el 22 de febrero fue de 39,70. Obviamente, bueno, acá lo percibió, no hay duda de eso,
lo percibió en dólares, nos da el tipo de cambio a la fecha de la percepción. Y si hacemos un repaso del artículo 48, en el inciso F menciona taxativamente este tipo de percepciones, de montos, de sumas recibidas, sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad. Este pago de no hacer está mencionado taxativamente, y también menciona el mismo inciso que si se tratara de no hacer una profesión, estaremos ante una renta de cuarta categoría, o de no hacer una actividad, estaremos ante una renta de la tercera categoría. ¿Sí? Entonces, ¿se trata de una renta de segunda categoría? Sí, porque está enunciado en el inciso F del artículo 28, es una renta gravada. O sea, a esta altura ya soy reiterativo en decir que hay que hacer un repaso global del esquema, de la temática, entonces ya sabemos que no alcanza ninguna exención, no hay nada que lo exima, renta gravada y atribuible al ejercicio, sin ningún tipo de duda. Vamos a el último caso, el caso 6, doctor Lorenzo Elbacha, que no se dedica habitualmente a la investigación, patentó la invención de una máquina de fabricación de medicamentos en el 2018. El costo de la misma fue de $1 millón. En mayo del 2019 transfirió ese derecho de uso de la máquina, el derecho de uso de la máquina, por un periodo de 10 años, pactándose una contraprestación en concepto de regalías del 10% del total de la producción de cada bimestre. ¿Sí? El concepto de regalía está definido en, si ya hicieron hasta esta altura, hicieron el repaso que les vengo insistiendo, se darán cuenta que el concepto de regalía está definido en el artículo 51 y dice justamente eso, dice que son las sumas recibidas, cuando la suma que percibe la persona en cuestión, son calculadas en base a una relación de unidad de producción, de venta, de explotación, cuando lo que recibe la persona en cuestión es lo que percibe, es una suma que se calcula en base a la producción, como es este caso, en base a la producción de cada bimestre, se trata de una regalía. Y está taxativamente enunciada en el inciso B del artículo 48, los beneficios de las locaciones, locación de cosas muebles y derechos, las regalías y los subsidios periódicos. ¿Sí? Taxativo, la definición de regalía es importante, por algo el legislador amplifica el concepto de regalía, dice, se considera regalía a los efectos de esta ley, no importa los contratos privados que se hagan entre particulares, te define taxativamente. Las cuotas vencen vencen a los 30 días de finalizado cada bimestre. Esto también es un dato importante porque renta de segunda categoría va por lo percibido. Entonces, la producción bimestral de la máquina durante el 2019 fue la siguiente. De mayo a junio, la producción fue de 200.000 pesos. En el bimestre julio-agosto, 500.000 pesos. En el bimestre septiembre-octubre, 800.000 pesos. En el bimestre noviembre-diciembre, 300.000 pesos. Esa fue la producción de la máquina. Acá ya les adelanté, el artículo B del inciso 48, va por lo percibido. El artículo 90, yo se los mencioné, que es el único artículo que habla de deducción, una deducción especial de la segunda categoría. Es decir, tiene un solo artículo, las rentas de la segunda categoría, y habla justamente de deducciones en caso de regalías. Y dice, la deducción especial de la segunda categoría, inciso B del artículo 90, dice, admite deducciones cuando se trate de transferencias temporarias de este tipo de conceptos. Bueno, no quiero ser impreciso y se los voy a leer rápidamente. Cuando las regalías, el inciso B del artículo 90, cuando las regalías se originen en la transferencia temporaria de bienes que sufren desgaste o agotamiento, se admitirá la deducción del importe que resulte de aplicar las disposiciones del artículo 78, 87 u 88, según la naturaleza de los bienes. Esto es bienes inmateriales, bienes inmuebles y bienes muebles, respectivamente, 77, 87 y 88. Entonces, en este caso se trata, el que corresponde aplicar es el artículo, ¿qué estamos hablando? Esos tres artículos hablan del cálculo de la amortización de este tipo de bienes. El cálculo de la amortización. ¿Sí? La amortización hay una amortización contable, definida por las normas contables, y hay una amortización
impositiva definida por las normas impositivas. Entonces, no podemos hacer una estimación de amortización por lo que sabemos de la contabilidad, sino que hay que someterse a lo que dice la ley. Entonces, en este caso, vamos a aplicar el cálculo de amortización según lo que dice el artículo 88, segundo párrafo. ¿Sí? Un dato de color para aprender por ahí, al que le viene bien. Cuando es el caso del artículo 88, por ejemplo, que tiene dos incisos, el apartado 1 y el apartado 2, todo eso, o sea, el acápite, el encabezado y los dos puntos se considera párrafo 1. ¿Sí? Y el párrafo 2 es cuando arranca diciendo, cuando se trate de bienes inmateriales amortizables, la suma a deducir se determinará aplicando las normas establecidas en el párrafo anterior. Ese es el párrafo 2. ¿Y qué dice el párrafo anterior? Dice que para calcular la amortización se dividirá el costo o valor de adquisición de los bienes por los años de vida útil probable de los mismos. ¿Sí? Entonces, tenemos el costo de esta maquinaria, de este bien que se cedió en regalía. Sí, lo tenemos. Acá decía que el costo de la misma es de 1.000.000 de pesos. Y tenemos la cantidad de años por el cual se cedió se transfirió, sí, son 10 años. Entonces, con esos dos datos vamos a poder calcular este único concepto deducible de este tipo de renta. Entonces, primero y principal, vamos a ver de estas regalías. ¿Cuánto es imputable al ejercicio 2019? Bueno, por la producción de mayo-julio, que fueron 200.000 pesos, recordemos que la regalía es el 10% de la producción, son 20.000 pesos de regalía, que los cobra a los 30 días de vencido el bimestre, si lo cobra en julio. El bimestre mayo-junio lo cobra en julio. Está perfecto el cuadrito. El bimestre julio-agosto lo cobra en septiembre, es una producción de 500.000 pesos, el 10% son 50.000, la regalía, y el bimestre septiembre-octubre lo cobra en noviembre, que fue una producción de 800.000 pesos, 80.000 pesos de regalías. El bimestre noviembre-diciembre, acá el enunciado dice tuvo una producción de 300.000 pesos, pero a los efectos de la resolución no los tenemos en cuenta porque fueron percibidos en enero, y como estamos en una renta de segunda categoría, percibido, va por lo percibido, no entra. Ganancia neta, ganancia grabada, bruta grabada, por estas regalías, 150.000 pesos es la suma de esto. Y tenemos 100.000 pesos de deducción especial, según el artículo 90, que surge de el costo computable, el costo de adquisición de esa maquinaria, lo que me salió a mí, o a esta persona, generar ese bien, el costo del bien que luego cede y por el cual recibe una regalía, fue de 1.000.000 de pesos, digo los 10 años por los cuales lo cedió, 100.000 pesos. La renta neta de la segunda teoría por esta operación son 50.000 pesos. ¿Está bien? Bueno, espero que le haya sido útil y si tenemos otro encuentro que sea más dinámico, que aprendamos todos, y cualquier duda, tiene mi mail, tiene el mail de Oscar, y si les fuera necesario concertar un encuentro online, lo haremos, eso me quedo sujeto a lo que disponga la cátedra. ¿Está bien? Les mando un fuerte abrazo, sigan quedándose en casa y nos vemos en otra oportunidad.